vamos a explicar a la brevedad un procedimiento completo para adicionar vectores mediante sus componentes rectangulares. En este caso tenemos dos vectores, el vector A, cuya magnitud es 20 newton y su ángulo con respecto al eje X 45 grados, y el vector B de magnitud 10 newton y su ángulo que forma con respecto al eje X es de 50 grados. Hay que tener mucho cuidado en lo que tiene que ver con los cuadrantes, porque dependiendo del cuadrante le asignaremos signos a las componentes del vector. Bien, analicemos el vector A. Su hipotenusa va a ser su magnitud, es decir, 20 newton. Y vamos a calcular sus componentes rectangulares, que van a ser aquellas que tiene sobre el eje X. Observen que la llamaremos A sub X, y la otra que está sobre el eje o paralela al eje Y. Esta medida es igual a esta, que lo vamos a llamar A sub Y. Ok, entonces tenemos para el vector A su hipotenusa de valor 20 newton, A sub X, que lo vamos a calcular, y A sub Y, que es el lado opuesto, que también lo vamos a determinar. Lo mismo haremos con el vector B. Su hipotenusa, su magnitud 10 newton, y determinaremos para este vector su componente en el eje X, que va a ser B sub X, y su componente rectangular en el eje Y, que va a ser B sub Y. Construimos un rectángulo en lo que estamos haciendo, B sub Y. Ok, analicemos. El vector A tiene magnitud 20 unidades. Su componente a lo largo del eje X va a ser A sub X. Analicen bien que es adyacente, y este que está de este ladito va a ser A sub Y, va a ser el opuesto, el lado opuesto, cateto opuesto. Para el vector B, la magnitud 10 unidades, su componente en el eje X va a ser B sub X, este ladito de aquí hasta acá, y este paralelo al eje Y lo llamaremos B sub Y, va a ser el lado opuesto. ¿Ok? Hay que tener mucho cuidado con los vectores. Si un vector está ubicado en el primer cuadrante, su componente A sub X va a ser positiva por estar en sentido derecho. Su componente A sub Y también va a ser positiva por estar en el semieje positivo de las Y. Si tenemos un vector M de un ángulo cualquiera, su componente en el semieje negativo va a ser negativo. Vamos a colocar la respuesta más adelante, negativa, y su componente en el semieje positivo va a ser positiva. Eso. Para un vector que está en el tercer cuadrante, llamémoslo C, va a tener negativa su componente en el eje X por estar en el lado izquierdo, y su componente negativa en el eje Y por estar dirigida hacia abajo. En el cuarto cuadrante, para un vector que esté ubicado en el cuarto cuadrante, su componente a lo largo del eje X va a ser positiva y negativa hacia el eje Y por ser hacia abajo. Bueno, vamos a continuar con la solución que nos compete. Listo, vamos a explicarlo en 5 pasos. Primer paso, determinamos los componentes de cada vector. Bien, empecemos por A sub X. A sub X es igual, este cateto es igual
a su hipotenusa multiplicada por el coseno del ángulo. Explicación del video anterior. ¿Ok? Entonces, A sub X es igual a el valor de A, que es 20 newton, por el coseno de 45, que es 0.70, calculadora en modo DEC. Al multiplicar estos valores, entonces me da un valor de 14 newton. Ese es el valor de A sub X. Obviamente A sub X está dirigido hacia la derecha del semieje positivo de las X, su valor es positivo. Continuemos con A sub Y. Es igual a por seno de 45. Claro, recordemos que es seno porque está relacionando el lado opuesto. Reemplazando, A sub Y es igual al valor de A, 20 newton, y seno de 45 también tiene el mismo valor de 0.70, entonces me da 14 newton. Ya tenemos las componentes rectangulares del primer vector. Continuemos con el segundo. Vamos con B sub X, componente en el semieje X, en este caso negativo, del vector B. La razón trigonométrica que relaciona el adyacente a la hipotenusa es el coseno. Entonces sería B por coseno de 50. Entonces sería B sub X es igual B. Tiene un valor de 10, la hipotenusa 10 newton por coseno de 50. Coseno de 50 me da un valor de 0.64. Y al multiplicar me da un valor de B sub X igual 6.4 newton. Pero como esta componente está dirigida hacia la izquierda, tenemos que asignarle signo menos. Ok. Vamos a continuar con B sub Y. Sería B por seno del de 50. Estamos reemplazando. Muy bien, B. Bien. B sub Y es igual al valor de B, 10 newton por seno de 50. Me da 0.76. Recuerden, calculadora en modo DEC. Tomen este valor. Y la respuesta es 7.6 newton. Ya tenemos las componentes rectangulares de cada vector. En este caso son vectores. A sub X es positivo. A sub Y también es positivo. B sub X es negativo porque a la izquierda es a la izquierda, y B sub Y es positivo. Ese es el primer paso. Bueno, avancemos. B. Determinamos la suma de las componentes. ¿Listo? Bien. Sx, o sea, suma de las componentes en el eje X, es igual a sub X más B sub X.
Si hay tres vectores, otro llamado C más CX. Normal. SX igual, bien, A sub X, 14 newton, más B sub X, en este caso es negativo, menos 6.4 newton. Vamos con el valor resultante. Mientras me dan la respuesta, continuamos con S sub Y es igual a sub Y más D sub Y. 7.6. 6. 7.6, sí. Muy bien. Vamos con S sub Y, A sub Y más B sub Y. Bien, S sub Y es igual a sub Y. 14 más B sub Y 7.6, ambos son positivos, la respuesta sería 21.6. 21.6 newton. Muy bien, ya hemos encontrado las sumas de las componentes. 5 pasos. Quiero guardarme. Bueno. C. Determinamos la magnitud del vector suma. Bien, por aplicación del teorema de Pitágoras tendremos el vector suma al cuadrado es igual a S sub X al cuadrado más S sub Y al cuadrado. S a la 2 es igual a SX al cuadrado, sería 7.6, vamos a obviar la unidad, al cuadrado, más SY 21.6 al cuadrado. Al resultado le agregamos la unidad. S, para despejar S, es igual a la raíz cuadrada de, elevemos los valores al cuadrado, 7.6 al cuadrado. De ese momento. Sería 22.8. No, el resultado de todo. Valor de 7.6 al cuadrado. Vamos por partes, con calmita, porque esto está para estudiantes que necesitan digerir lo que se les enseña. 7.6 elevado al cuadrado, 57.76 más 21.6 elevado al cuadrado, 466.56. Sumamos estos valores y el resultado le sacamos la raíz cuadrada. $524.32, raíz cuadrada de ese valor. $22.89 newtons. Esa es la magnitud del vector suma. D. Determinamos el ángulo que forma el vector suma con respecto
al eje X. Bien, lo vamos a determinar mediante la razón tangente. Tangente de θ es igual, obviamente, al cateto opuesto sobre el cateto adyacente. En este caso, para el vector suma serían SY es opuesto y SX es adyacente. SY, valor 21.6 newton. Perdón, no hay necesidad, igual va a ser adimensional la respuesta. 21.6 entre SX 7.6 al dividir 21.6 entre 7.6 me da tangente de θ es igual 2.84. Entonces el ángulo θ lo vamos a calcular mediante tangente a la menos 1 de esta cantidad. En su calculadora sería tecla shift o invertido, tangente, tecla tan y luego el valor 2.84. El ángulo θ, observen, es igual a 70.6 o 60 grados. Ya conocemos los elementos del vector suma. El ángulo que forma el vector suma con el eje X, su componente en el eje X, su componente en el eje Y. Estos valores, que son positivos ambos, me está indicando que el vector suma, voy a borrar el primer paso, el vector suma, al graficarlo, va a tener esta gráfica aproximada. Ganando tiempo. El ángulo 70.6 grados. Su magnitud, perdón, si usamos hoja milimetrada, la graficación va a ser más precisa. Lo primero, lo más conveniente es ubicar antes del ángulo es SX y SY. Voy a comenzar desde cero. Yo grafico con mis hojas milimetradas, busco un valor para SX. SX tiene un valor de 7.6. Aquí no somos muy precisos. SY 21.6. En mi hoja milimetrada busco un valor para eso. SY 21.6. Luego construyo un rectángulo a partir de esos lados. Yo sé que esta base va a medir 7.6 y lo llevo hasta la altura de ese Y. ¿Ok? Construyo un rectángulo, base 7.6, altura 21.6. Luego trazo una diagonal que es obviamente el valor del vector suma. Me dio el vector suma, la magnitud del vector suma 22.89. Y finalmente asigno el ángulo que obtuve, que es de 70.6 grados. 70.6 grados. ¿Listos? Ese es todo el procedimiento que hay que hacer para resolver suma de vectores mediante sus componentes rectangulares.